La mujer apagó la lámpara del pasillo y empujó la puerta de madera con cuidado. El niño esperaba en su cama, los ojos abiertos, el cuerpo rígido como si temiera algo más que la oscuridad. Ella se inclinó, acarició su frente y susurró una oración que no recordaba haber aprendido. El niño asintió, sin decir nada. Cuando ella cerró los ojos un instante, un vacío extraño atravesó su pecho. La respiración se volvió pesada, y al abrirlos de nuevo, miró al cuarto con desconcierto. Había una cama pequeña frente a ella, una cobija arrugada, un juguete caído en el suelo. Pero no reconocía a quién pertenecían. El niño se incorporó, buscó su mirada con desesperación. «Mamá», susurró. Ella retrocedió. No conocía esa voz. No conocía ese rostro. Un sudor frío le recorrió las manos mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Los otros cuartos de la casa permanecían en silencio, como si ocultaran la misma condena. Un nombre intentó salir de sus labios, pero se perdió en el aire. Algo en esa casa no estaba bien. Y lo peor apenas comenzaba. Suscríbete para escuchar lo que ocurrió después. ¿Quién podría olvidar a sus propios hijos en esta ciudad? La casa Galindo se alzaba como un cuerpo dividido en órganos secretos. Cada puerta conducía a un cuarto que no parecía comunicar con los demás, como si la arquitectura hubiera sido diseñada para mantener a las mujeres separadas. La hija más joven caminaba en silencio por los pasillos estrechos, escuchando el crujido de la madera bajo sus pies. Sabía que detrás de cada puerta había una madre, y detrás de cada madre había un niño que nunca sería recordado al amanecer. La primera habitación estaba al final del pasillo derecho. Era la más antigua, con paredes cubiertas de fotografías sin marcos. La madre que vivía allí solía bordar manteles, pero al despertar siempre miraba a la niña con ojos vacíos, como si no entendiera por qué alguien la llamaba madre. El niño de esa mujer lloraba en silencio cada mañana, acurrucado junto a una ventana que ya no se abría. La segunda habitación tenía olor a medicinas. La mujer dormía con frascos alineados en la mesa, como si fueran amuletos contra un mal invisible. Su hijo, de cabello oscuro y manos temblorosas, pasaba las noches despierto, sosteniendo la muñeca rota de su hermana muerta. La hija más joven veía cómo la madre lo ignoraba al despertar, incapaz de reconocer sus propios rasgos. La tercera habitación estaba pintada de un azul pálido, descascarado en las esquinas. Allí vivía la mujer más joven de todas, apenas mayor que una hermana. Su hijo aún aprendía a hablar. Cada noche la hija más joven escuchaba cómo repetía el nombre de su madre hasta quedarse dormido. Pero al amanecer, ella lo miraba como a un extraño que se había colado en su cama. La cuarta habitación era un lugar de silencio absoluto. La madre permanecía sentada incluso durante la madrugada, los ojos clavados en la pared. Su hijo dormía en el suelo porque la cama había sido ocupada por cajas antiguas. Cuando la mujer despertaba de su breve sueño, parecía olvidar no solo al niño, sino también el hecho mismo de haber tenido un cuerpo que alguna vez dio vida. La quinta habitación tenía un espejo grande cubierto con una tela. Nadie lo destapaba. La madre que habitaba ese espacio hablaba en voz baja mientras dormía, repitiendo frases que nadie entendía. Su hijo se escondía bajo la cama, temiendo escuchar su nombre en medio de esas murmuraciones. Al despertar, ella recorría el cuarto sin dirección, preguntando quién había dejado un niño allí. La sexta habitación era distinta, estaba cerrada con llave la mayor parte del tiempo. Solo la hija más joven había logrado entrar una vez. Había encontrado allí a la madre mayor, la que parecía cargar con más años que todas juntas. Su hijo, demasiado débil para caminar, reposaba en una cuna pequeña. La mujer lo acunaba al dormir, pero al abrir los ojos, lo soltaba con violencia, como si temiera sostener a un desconocido en sus brazos. La hija más joven recorría esas puertas como quien atraviesa un cementerio. No hablaba mucho, no hacía ruido, solo observaba. Cada mañana veía cómo los niños buscaban el rostro de sus madres y recibían a cambio una mirada ausente. Algunos lloraban hasta perder la voz. Otros se quedaban quietos, como si hubieran aprendido que el llanto no devolvía la memoria. Ella intentaba recordar cómo había comenzado todo. Había escuchado fragmentos de conversaciones entre sus tías, palabras cortadas cuando alguien notaba su presencia. Nadie hablaba en voz alta del motivo. Nadie explicaba por qué las 6 mujeres se convertían en desconocidas al dormir. Una noche, la hija más joven se quedó despierta más de lo habitual. Caminó por el pasillo con los pies descalzos y se detuvo frente a cada puerta. Escuchó respiraciones agitadas, susurros entrecortados,
golpes suaves contra la pared. Se dio cuenta de que el olvido no era un accidente. Había algo en ese sueño que se repetía como una enfermedad. Al día siguiente, cuando el sol entró por las grietas de las ventanas, la escena fue la misma. 6 mujeres despertaron sin memoria. 6 niños quedaron abandonados dentro de sus propios hogares. Y ella, la más joven de la familia, fue la única que recordaba. Los pasillos parecían alargarse cada vez que intentaba salir. El suelo crujía con un eco que no terminaba nunca. Los retratos antiguos colgados en las paredes mostraban rostros borrosos, como si también hubieran olvidado sus nombres. La niña empezó a escribir en un cuaderno. Dibujaba las habitaciones, anotaba los horarios en que cada madre cerraba los ojos. Quería encontrar un patrón, alguna pista que explicara la maldición. Pero las páginas parecían cambiar de orden cuando las revisaba. Un día encontró una hoja arrancada. Otro día, las palabras que había escrito ya no estaban allí. Una noche se atrevió a quedarse junto a la cuna del sexto cuarto. Vio cómo la madre mayor acunaba al niño con ternura. Lo abrazaba, le cantaba, lo llamaba por su nombre. Pero cuando la mujer se durmió por un instante y volvió a despertar, sus brazos se abrieron con un rechazo helado. El niño cayó al colchón, y la mujer lo miró con un miedo animal. La hija más joven comprendió entonces que la casa no solo era testigo, sino también cómplice. Cada puerta guardaba un secreto que no podía ser compartido. Cada sueño era una trampa de la que nadie regresaba con memoria intacta. La niña se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que ella también olvidara. El golpe en la puerta resonó en toda la casa. Era un sonido seco, como si la madera hubiera recibido una orden. La hija más joven estaba en el pasillo y lo escuchó primero. Miró hacia la entrada, con el cuerpo en tensión, y supo que no era una visita común. Nadie golpeaba así a los Galindo. La madre del primer cuarto salió a medias, con el cabello desordenado y los ojos vacíos. No preguntó quién era. Solo se detuvo en silencio, como si también hubiera reconocido aquel golpe. El sheriff estaba del otro lado. La niña lo imaginó antes de verlo. El sombrero ancho, la piel curtida, las botas que llevaban polvo de caminos olvidados. Cuando la puerta se abrió, la figura se recortó contra la luz exterior. El hombre no entró enseguida. Esperó, como si midiera el aire de la casa antes de atravesar el umbral. «Han desaparecido niños», dijo con voz baja. Nadie respondió. Las madres se reunieron en el pasillo. Eran 6 figuras inmóviles, con las manos cruzadas sobre el vientre. La hija más joven las miró una por una y notó lo mismo en todas, un miedo que parecía demasiado antiguo para nombrarse. El sheriff repitió la frase. Dijo que en el pueblo había madres que no encontraban a sus hijos. Que las denuncias se acumulaban en la oficina. Que los nombres se borraban de los registros como si alguien hubiera arrancado las páginas. La hija más joven observó cómo la madre mayor dio un paso adelante. Abrió la boca, pero no salió palabra alguna. El sheriff esperó unos segundos. Luego suspiró, se quitó el sombrero y entró. El silencio se volvió pesado. El crujido de sus botas marcaba un ritmo que hacía temblar el pasillo. Cada puerta cerrada parecía mirarlo. La niña caminó detrás de él, en silencio, siguiendo el mismo compás. ¿Cuántos viven en esta casa?, preguntó. Nadie contestó. El hombre se giró hacia la madre más joven. Ella lo sostuvo con la mirada, pero sus labios permanecieron sellados. El sheriff entonces miró a la niña. «Tú. Dime tu nombre». La voz le atravesó como un cuchillo. Dudó en responder. Abrió la boca, pero el sonido no salió. Se dio cuenta de que no estaba segura de recordarlo. El sheriff entrecerró los ojos. Tomó una libreta de su bolsillo y la abrió. El lápiz esperaba sobre la página en blanco. «He oído historias», dijo con calma. «Casas donde los niños desaparecen. Donde las madres despiertan y no saben a quién criaron». Las 6 mujeres se movieron al mismo tiempo. No fue un paso, ni un gesto de defensa, sino un leve temblor en los hombros, como si hubieran escuchado algo prohibido. El sheriff cerró la libreta. «No me gustan las historias», continuó. «Prefiero las pruebas». El silencio volvió a tomar la sala. La hija más joven miró hacia la puerta de la 6ª habitación. Sintió un impulso de hablar, de contar lo que veía cada noche. Pero su garganta estaba cerrada por un miedo que no podía explicar. El hombre recorrió la casa. Miró las paredes, las fotografías borrosas, el polvo acumulado en los muebles. Abrió una puerta sin pedir permiso.
Dentro había una cama vacía y un juguete en el suelo. El sheriff se inclinó, recogió el objeto y lo sostuvo unos segundos. Después lo dejó en su lugar, como si supiera que no debía llevárselo. 6 habitaciones, dijo. Nadie lo corrigió. La niña notó que el sheriff no escribía nada en su libreta. Solo observaba. A veces tocaba la madera de las puertas, a veces miraba por las ventanas que daban al patio. Se detuvo un momento frente al pozo, visible desde el cristal roto. «Ese pozo», murmuró. La madre mayor caminó hasta él. Colocó una mano en el hombro del sheriff, sin hablar. Fue un gesto breve, casi forzado, como si intentara distraerlo. El hombre no se movió. Sus ojos seguían fijos en el círculo oscuro del patio. Finalmente se giró hacia la niña. «Mañana volveré», dijo. No preguntó permiso. No dio explicaciones. Caminó hasta la puerta, se puso el sombrero y salió sin despedirse. Las 6 madres quedaron inmóviles. Solo la hija más joven respiraba de manera agitada, como si hubiera corrido una distancia que no recordaba. Las mujeres se dispersaron lentamente hacia sus cuartos. Una a una, cerraron las puertas. El pasillo quedó vacío. La niña se quedó sola frente a la entrada, mirando el marco de madera donde aún parecía resonar el golpe inicial. Se preguntó si el sheriff había visto lo suficiente. Se preguntó si volvería con otros hombres, con armas, con órdenes de registro. Se preguntó si las madres lo permitirían. El silencio regresó a la casa. Pero no era el mismo silencio de antes. Ahora pesaba más. Era un silencio que llevaba el nombre de todos los niños que faltaban en el pueblo. La hija más joven se acercó a la ventana. Afuera, el sheriff se alejaba a caballo, con la espalda recta y el sombrero firme. Parecía seguro de lo que buscaba. Ella comprendió que el regreso era inevitable. El eco del golpe aún retumbaba en su mente. Y la noche todavía no había comenzado. La hija más joven despertó en la madrugada, con la certeza de que alguien la llamaba por su nombre. No era la voz de una madre, ni la de un hermano. Era un murmullo que parecía salir de las tablas del suelo. Se levantó sin hacer ruido, abrió la puerta y caminó por el pasillo en penumbras. El aire de la casa era denso, cargado con el olor de velas apagadas. Ninguna de las 6 madres se movía tras sus puertas cerradas. La niña avanzó hasta la entrada y salió al patio. Allí estaba el pozo. Siempre había estado, aunque casi nadie lo mencionaba. Era un círculo de piedra hundido en la tierra, cubierto con una tapa de hierro oxidado. La luna apenas alcanzaba a iluminarlo. El murmullo venía de allí, como un aliento que subía desde el fondo. Se acercó despacio. Colocó la mano sobre la tapa. El metal estaba frío, demasiado frío para la hora. Retiró la tapa con esfuerzo, dejando que se arrastrara con un chirrido bajo. El sonido pareció despertar algo en la profundidad. El hueco exhaló un aire húmedo. La niña se inclinó y miró hacia abajo. No vio agua. Vio oscuridad. En medio de esa negrura había un movimiento, como si algo flotara despacio. Algo brilló. No era una piedra. Era un zapato pequeño, atrapado entre sombras. El murmullo creció. No eran palabras claras, pero se parecían demasiado a los nombres que había escrito en su cuaderno. Nombres que habían desaparecido después de una noche. La niña retrocedió, con el corazón golpeándole en el pecho. Quiso gritar, pero la casa estaba detrás de ella, llena de mujeres que al despertar olvidarían a quienes debía llamar hijos. ¿De qué servía avisarles? Se arrodilló otra vez. El zapato giró sobre sí mismo, como si una corriente invisible lo empujara. Después apareció un muñeco sin cabeza. Después, una manta con bordados infantiles. Después, un sonajero que aún producía un eco metálico. Los objetos subían y bajaban, como si el pozo respirara. Cada ascenso revelaba un recuerdo que no debía estar allí. La niña cerró los ojos. Escuchó más claro el murmullo. Voces finas, entrecortadas, que pedían que no los olvidaran. Voces que repetían aquí. Una ráfaga de viento hizo vibrar la tapa de hierro caída sobre la hierba. El golpe metálico la sobresaltó. Se giró hacia la casa. Ninguna ventana se había encendido. Las madres dormían sin memoria. Quiso correr, pero sus pies la obligaron a quedarse. Había algo en el pozo que reclamaba su atención, algo que no quería ser ignorado. Se inclinó de nuevo y susurró. ¿Quién está ahí? Las voces callaron. El silencio fue peor. Entonces, desde la profundidad, un llanto subió hasta ella.
No era un eco inventado. Era real, agudo, desesperado. El llanto de un niño que no podía tener rostro, porque su madre lo había olvidado. La niña sintió que el borde de piedra la jalaba hacia adentro. Se sostuvo con ambas manos, pero el impulso la inclinaba. Su cuerpo tembló al borde de la caída. Logró apartarse, rodando sobre la hierba húmeda. El llanto se cortó de golpe. El pozo volvió a quedarse en silencio. Ella permaneció en el suelo, jadeando. El corazón no disminuía. Abrió los ojos y vio que la tapa de hierro se había movido sola, avanzando unos centímetros hacia el borde, como si intentara cubrir de nuevo la abertura. Con esfuerzo, la niña la arrastró y volvió a colocarla sobre el hueco. El chirrido fue más fuerte que antes, y por un segundo creyó escuchar risas débiles desde abajo. Regresó a la casa sin mirar atrás. Atravesó el pasillo y cerró la puerta de su cuarto. Se metió bajo las sábanas, temblando. El cuaderno estaba sobre la mesa. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de dibujos de un círculo oscuro, repetido una y otra vez. Ella no recordaba haberlos hecho. A la mañana siguiente, las madres despertaron como siempre, confundidas, extrañas, incapaces de reconocer a los niños que pedían atención. Nadie habló del pozo. Nadie pareció recordar que existía. Pero la niña no pudo apartarlo de su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el zapato flotando, el muñeco sin cabeza, la manta. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba el llanto ahogado subiendo por la tierra. Esa noche volvió a escuchar su nombre. Esta vez más claro. Y comprendió que el pozo no estaba vacío. La hija más joven fue testigo de la decisión. Una de las madres, cansada de no reconocer al niño que dormía en su cama, tomó un papel arrugado y escribió con letra temblorosa el nombre que todavía recordaba. Lo dobló con cuidado y lo colocó bajo la almohada. Dijo que así no lo olvidaría al despertar. La idea se extendió por la casa. Una noche después, las 6 madres tenían papeles junto a sus camas. Los niños miraban con esperanza, creyendo que esa vez sería diferente. La hija más joven observó en silencio mientras cada mujer escribía, pronunciando los nombres en voz baja, como si fueran secretos que no debían compartirse. La madrugada pasó lenta. La niña no durmió. Escuchaba el crujido de la madera, los suspiros, el sonido de los lápices rayando el papel. En su cuaderno anotó la hora exacta en que cada madre cerró los ojos. Imaginó que por la mañana algo cambiaría. El sol entró por las grietas de las ventanas. Una a una, las madres despertaron. Buscaron los papeles bajo sus almohadas. Los desplegaron con dedos ansiosos. Y encontraron nada. Las páginas estaban en blanco. El silencio fue inmediato. El niño del primer cuarto preguntó qué significaba. Su madre lo miró sin respuesta. El niño del segundo cuarto lloró con rabia, golpeando la mesa. Su madre apartó la vista, como si aquel grito no tuviera dirección. La hija más joven vio cómo el pánico se extendía por la casa. Las madres arrancaron más hojas, escribieron otra vez, con trazos más fuertes, con uñas marcando la superficie. Repitieron nombres una y otra vez, llenando los papeles con signos desesperados. Pero cada vez que los dejaban descansar, los signos se borraban. Los niños comenzaron a guardar los papeles entre sus propias manos. Querían protegerlos. Querían que al menos uno sobreviviera a la mañana. Pero el resultado fue igual. Al abrirlos, no había nada. La niña observó el rostro de las madres. Ninguna podía ocultar la fractura. La más joven temblaba, con los labios partidos. La más anciana rasgó su propio papel en pedazos y dejó que cayeran al suelo, como si ya no creyera en la escritura. El día entero se convirtió en un ritual inútil. Cada hora, alguna madre probaba de nuevo. Lápices, tinta, carbón de la chimenea. Escribían sobre paredes, sobre puertas, sobre las palmas de sus manos. Y cada intento terminaba igual, con líneas borradas, con marcas desvanecidas, con piel limpia como si nada hubiera pasado. Los niños se hundían en el silencio. Dejaron de llorar. Dejaron de insistir. Se acurrucaban en las esquinas de sus cuartos, mirando fijamente a las mujeres que no podían retener sus nombres. La hija más joven intentó intervenir. Les mostró su propio cuaderno. Allí todavía estaban algunos nombres escritos. Pero cuando lo abrió frente a las madres, las palabras comenzaron a desvanecerse ante sus ojos. Se borraron en cuestión de segundos, como si el cuaderno hubiera traicionado su secreto. Las mujeres gritaron.
Algunas se arrodillaron en el suelo, golpeando la madera con los puños. Otras se taparon la boca para no dejar salir el sonido. Los niños retrocedieron, temiendo que ese dolor se volviera contra ellos. La casa se llenó de un ruido extraño, papeles desgarrados, lápices quebrados, respiraciones agitadas. La niña sintió que el aire mismo se volvía pesado, cargado de desesperación. Al caer la tarde, los papeles se amontonaban en el suelo. Todos blancos, todos inútiles. Las madres se encerraron en sus habitaciones, algunas llorando, otras en silencio absoluto. Los niños quedaron vagando por los pasillos, buscando consuelo donde no lo había. La hija más joven recogió uno de los papeles vacíos. Lo sostuvo a la luz tenue. Parecía normal, pero al tacto era frío, como si hubiera estado sumergido en agua. Lo acercó a su oído. Creyó escuchar un murmullo débil, un eco de voz que no podía descifrar. Esa noche, antes de dormir, revisó de nuevo el cuaderno. Todas las páginas estaban en blanco. Cerró los ojos con fuerza, temiendo que al despertar también olvidara su propio reflejo. En la oscuridad, escuchó a una madre sollozar. Después, un niño llamó por su nombre. Y el silencio se tragó ambos sonidos, como si nunca hubieran existido. Al amanecer, la casa entera parecía más vacía. La mesa larga estaba preparada. Platos hondos, pan duro, un guiso espeso en ollas negras. La hija más joven observaba en silencio mientras las 6 madres se sentaban en fila, una al lado de la otra, como si fueran estatuas obligadas a ocupar su lugar. Los niños llegaron después, tímidos, buscando un rostro que los reconociera. Nadie sonrió. La primera madre sirvió pan en su plato y apartó la vista cuando el niño frente a ella la llamó. «Mamá». Ella bebió agua. No respondió. La segunda madre olfateó el guiso y arrugó la frente. «¿Quién cocinó esto?», preguntó. Su hijo bajó la cabeza. «Yo ayudé». Ella lo miró sin reconocerlo. «No te conozco». La hija más joven sintió un nudo en el estómago. El silencio se intercalaba con cuchillos chocando contra loza. La tercera madre habló de pronto. «Este lugar no me pertenece». El niño frente a ella la miró fijo. «Sí, mamá. Sí te pertenece». Ella negó con la cabeza. «No. Alguien me trajo aquí». La cuarta madre no dijo nada. Partía el pan en trozos diminutos, dejando las migas caer sobre la mesa. Su hijo intentó acercarle un vaso. «Bebe, mamá». Ella retiró la mano. «No me toques». La quinta madre miraba el espejo cubierto en la pared del comedor. Parecía más atenta al paño que a su hijo. «¿Qué hay detrás?», preguntó. El niño tragó saliva. «Tu cara». Ella sonrió con frialdad. «No quiero verla». La sexta madre, la más anciana, sostuvo la cuchara con dedos temblorosos. El niño en su cuna lloraba a un lado de la mesa. Ella lo escuchó sin moverse. «Hazlo callar», dijo al aire. La hija más joven tragó saliva. «Es tu hijo». La mujer la miró con dureza. «Ese niño no me pertenece». El ambiente se volvió insoportable. Los niños comían a medias, masticando sin hambre. Las madres seguían rígidas, evitando cualquier contacto. El niño del segundo cuarto levantó la voz. «Díganlo. Soy su hijo». La madre lo ignoró. «Cállate». El niño golpeó la mesa con la mano. «Díganlo». Ella lo miró con repulsión. «Eres un extraño». La hija más joven sintió que algo se quebraba en la sala. Los niños comenzaron a hablar todos al mismo tiempo. «Mamá, mírame. ¿No recuerdas mi voz? Soy yo. Me duele. Mamá, por favor». Las madres se replegaron, como si las voces fueran dagas. Una de ellas se tapó los oídos. Otra se puso de pie y golpeó el suelo con fuerza. «Basta». El grito resonó en las paredes. Los niños se callaron de golpe. Solo el bebé de la cuna siguió llorando. El guiso humeaba aún, intacto. Nadie lo probaba. El pan se endurecía en las manos. La hija más joven miró sus propios dedos. Tenía la sensación de que si hablaba, también sería borrada. Guardó silencio. La primera madre se inclinó sobre la mesa. «Estos niños no son nuestros». El niño frente a ella apretó los labios. «Sí lo somos». Ella lo miró con frialdad. «No siento nada». La segunda madre rió, una risa seca. «Es cierto. Yo tampoco siento nada». Las demás asintieron en silencio. Una por una, negaron el vínculo con los hijos que lloraban frente a ellas.
El niño del tercer cuarto se levantó de golpe. Tiró el plato al suelo. ¿Nos odian? La madre no se movió. No. Ni siquiera eso. El silencio volvió a caer. Pesado. Cruel. El bebé dejó de llorar. El aire se volvió más denso. La hija más joven escuchó de nuevo un murmullo, como en el pozo. Un murmullo que parecía brotar del suelo del comedor. Se levantó con lentitud. Todos la miraron. Yo sí los recuerdo, dijo. Las madres no reaccionaron. Los niños tampoco. Era como si sus palabras no hubieran existido. La lámpara parpadeó. La casa entera crujió. La cena terminó sin que nadie probara un bocado más. Las madres se levantaron en fila y se marcharon a sus habitaciones. Los niños quedaron solos, rodeados de platos vacíos y un guiso que ya no humeaba. La hija más joven permaneció de pie, mirando el espejo cubierto. Sintió que algo detrás del paño respiraba con calma, esperando el momento de ser revelado. La hija más joven salió de la casa en silencio. Nadie la detuvo. Los niños estaban dormidos, las madres encerradas en sus habitaciones, como si la cena nunca hubiera ocurrido. El aire del patio parecía más denso. El pozo guardaba su secreto bajo las piedras húmedas. Caminó hacia el cementerio. Sus pies descalzos tocaban la tierra seca. No había luna, solo una claridad tenue que dejaba ver las cruces torcidas. Allí, en un banco de piedra, estaba la viuda. Siempre vestida de negro, siempre esperando a alguien que no regresaba. La hija se detuvo frente a ella. «Me estabas esperando». La viuda alzó la cabeza. Sus ojos eran grises, sin brillo. Todas llegan, tarde o temprano. La niña no se movió. «¿Qué quiere de mí?». La voz de la mujer fue baja, firme. «No quiero nada. Vengo a decirte lo que tu sangre ya sabe». La hija sintió un escalofrío. «¿Mi sangre?». «La maldición», dijo la viuda. «La que se llevó a las madres antes que las tuyas. La que les quitó la memoria, noche tras noche, hasta borrar a sus propios hijos». El silencio del cementerio se cerró sobre ellas. Solo el crujir de las ramas secas acompañaba sus palabras. «¿Por qué?», preguntó la niña. La viuda apoyó las manos en el banco. «Porque hicieron un pacto». Las mujeres Galindo se arrodillaron frente al pozo. Lloraban por hombres que nunca regresaban. Ofrecieron lo que tenían, sus recuerdos. Y algo aceptó. Algo que vive debajo. La hija contuvo el aliento. «¿Quién vive allí?». La viuda no respondió enseguida. Sus labios temblaron. «No tiene nombre. No lo necesita. Se alimenta de lo que olvidan. Se alimenta de lo que ustedes llaman hijos». La niña bajó la vista. El suelo estaba lleno de huesos de pájaros. No los había visto antes. «¿Y yo?», preguntó. «Tú todavía recuerdas», dijo la viuda. «Eres la grieta en la pared». La niña sintió que las palabras pesaban demasiado. «¿Puedo detenerlo?». La viuda la miró con dureza. «¿Detenerlo? Nadie detiene lo que viene de abajo. Pero puedes elegir. O sigues recordando y cargas con el dolor de todos, o aprendes a olvidar como ellas». El viento agitó el velo de la viuda. El cementerio parecía inclinarse hacia ellas. «Quiero recordar», dijo la niña en voz baja. La viuda cerró los ojos, como si esa respuesta la hiriera. «Entonces sufrirás más que ninguna». La niña dio un paso atrás. «Prefiero eso». Hubo un largo silencio. Después la viuda habló de nuevo. «Escucha bien. La primera mujer Galindo vino aquí con un hijo muerto en brazos. Lloró 3 días junto al pozo. Al cuarto, lo escuchó llorar desde dentro. Lo llamó. Lo quiso sacar. Lo que respondió no era su hijo. Era algo que usó su voz. Y desde entonces, cada madre de tu familia ha pagado». La niña sintió un frío en los huesos. «¿Por qué nadie lo dice?». «Porque olvidar es más fácil que aceptar que dieron a sus hijos a la oscuridad», dijo la viuda. El silencio volvió. El cementerio estaba inmóvil. «¿Y usted?», preguntó la niña. La viuda bajó la vista. «Yo también perdí. No a un hijo. A un hombre. Lo bajaron al pozo en una cuerda. Nunca volvió. Desde entonces, escucho su voz cada noche. Y sé que no es él». La hija no pudo responder. El peso de la historia caía sobre ella como piedras. La viuda la miró fijo. «El sheriff sospecha. No de ti, ni de tus hermanos. Sospecha de ellas. Si se queda mucho tiempo, el pozo lo llamará también». La niña recordó el rostro duro del sheriff,
su mirada desconfiada. ¿Morirá? Todos mueren, respondió la viuda. Pero no todos son olvidados. El cementerio parecía respirar. La niña retrocedió un paso más. ¿Qué quiere que haga? La viuda levantó una mano. Escucha los nombres. Escríbelos. Repítelos hasta sangrar. Eso los mantiene vivos. Cuando las madres despierten sin memoria, tú debes recordarlos. Aunque te odien por eso. La hija sintió un temblor en el pecho. ¿Y si fallo? La viuda giró el rostro hacia las cruces torcidas. Entonces todos caerán dentro. El silencio la envolvió de nuevo. La niña dio un paso hacia atrás. El banco de piedra parecía más viejo, más roto. El velo de la viuda apenas se movía. ¿Me dirá su nombre?, preguntó la niña. La viuda sonrió apenas. No lo necesitas. Solo recuerda el tuyo. La hija se giró para volver a la casa. Al mirar de reojo, el banco estaba vacío. El cementerio en calma. Ninguna figura de negro. Corrió por el sendero de tierra. La casa Galindo se alzaba, oscura, en el horizonte. El pozo parecía respirar. Al cruzar la cerca, escuchó voces. Eran las madres, hablando todas al mismo tiempo. Sus palabras eran un murmullo sin sentido, como un rezo roto. La hija se detuvo. El eco del cementerio seguía en su cabeza. Los nombres. Tenía que repetir los nombres. Se obligó a decirlos en voz baja, uno por uno, temiendo que ya fueran pocos. La noticia llegó antes que los hombres. La hija más joven escuchó a los vecinos murmurando: el gobernador viene, el gobernador pregunta, el gobernador quiere ver la casa Galindo. Nadie sonaba sorprendido, como si lo hubieran esperado por años. Cuando el convoy entró al pueblo, la niña lo observó desde la ventana del cuarto más alto. 3 autos polvorientos, hombres con sombreros anchos, rifles al hombro. El sheriff iba adelante, rígido, con la mirada dura. Detrás, en un asiento ancho, el gobernador. No parecía un visitante. Parecía un dueño que regresaba a inspeccionar lo suyo. La casa Galindo recibió el golpe de las botas en la entrada. Las madres bajaron en silencio, cada una con su expresión vacía. El comedor todavía olía a guiso frío. El espejo seguía cubierto por el paño. El gobernador entró sin pedir permiso. Así que aquí siguen. Su voz llenó la sala como un trueno bajo. Los hombres de su escolta no se sentaron, se quedaron de pie, vigilando, como si esperaran que alguien escapara. La hija más joven se escondió en un rincón. Lo miró en silencio. Un hombre corpulento, traje oscuro, ojos que no pestañeaban. «¿Han cumplido?», dijo. Las madres no respondieron. El sheriff carraspeó. «Gobernador, los niños, la gente habla». El gobernador lo interrumpió con un gesto. «La gente siempre habla. Lo importante es que olviden». La niña sintió un escalofrío. Una de las madres, la más anciana, levantó la voz. «Cada noche es peor. Ya no podemos dormir». El gobernador sonrió apenas. «Esa es la prueba de que funciona». Los hombres de la escolta rieron entre dientes. El sheriff bajó la mirada. «¿Funciona qué?», preguntó otra madre. El gobernador dio unos pasos hacia el paño que cubría el espejo. Lo acarició con la palma abierta. «La continuidad. El poder no se sostiene con discursos. Se sostiene con sacrificios. Ustedes lo saben desde hace generaciones». La hija más joven apretó los dientes. «Nuestros hijos», susurró la madre más joven. El gobernador giró hacia ella. «No son suyos. Nunca lo fueron. Son la moneda. La tierra exige sangre y memoria. A cambio, la familia conserva su lugar. Yo conservo el mío». El sheriff alzó la voz, nervioso. «Se han perdido demasiados, señor. La gente empieza a sospechar». El gobernador lo miró como a un niño torpe. «¿Y qué harán? ¿Ir a la ciudad? ¿Contar qué? Nadie los escuchará. Yo decido qué rumores mueren y cuáles viven». El silencio cayó pesado. El gobernador volvió a las madres. «Recuerden quién las protege. Sin mí, ya estarían todas bajo tierra. El pozo no perdona». La anciana habló con voz temblorosa. «El pozo tampoco olvida». El gobernador rió. Una risa corta, seca. «El pozo sirve al que sabe pedir. Y yo pedí antes que ustedes». La hija más joven sintió un nudo en la garganta. Quiso hablar, pero sus labios no se movieron.
Uno de los niños, el más valiente, entró corriendo al comedor. «Devuélvanos a nuestras madres». Los hombres de la escolta levantaron los rifles. El gobernador alzó la mano para detenerlos. Se inclinó hacia el niño. «Tus madres ya eligieron. Tú eres solo la ofrenda». El niño escupió al suelo. «Prefiero morir». El gobernador lo miró con una calma helada. «Eso es lo que siempre prefieren». Los hombres rieron otra vez. La hija más joven salió de su rincón. «Basta». Las voces se callaron. El gobernador giró hacia ella. «Tú eres la que recuerda». Ella lo enfrentó sin temblar. «Yo no voy a olvidar». El gobernador sonrió con suavidad, como si hubiera esperado esas palabras. «Entonces cargarás con todo. Con el peso de lo que las demás dejaron. Con la culpa de cada niño hundido en el pozo». La niña lo miró fijo. «Prefiero cargarlo que ser como ustedes». Un murmullo recorrió la sala. Las madres desviaron la vista, incapaces de sostenerla. El sheriff apretó el sombrero entre las manos. El gobernador golpeó la mesa con la palma abierta. «Muy bien. Entonces escucha. Si recuerdas, no puedes hablar. Si hablas, no te creerán. Si te creen, te matarán. Eso es el equilibrio. Eso es el precio». El paño del espejo se movió solo, como si algo detrás respirara. Los hombres se inquietaron. Uno de ellos murmuró una oración. El gobernador no apartó la vista del espejo. «La sangre está impaciente. Quiere más». Las madres se estremecieron. La anciana se cubrió el rostro con las manos. El sheriff dio un paso adelante. «Señor, ¿hasta cuándo seguirá esto?» El gobernador lo miró con desprecio. «Hasta que no quede memoria en este pueblo». El silencio se rompió con un golpe seco. El paño cayó al suelo. El espejo mostró solo oscuridad, como un agujero que no devolvía reflejos. Uno de los hombres maldijo en voz baja. El niño corrió a esconderse. La hija más joven no apartó la mirada. Sintió que el espejo respiraba. El gobernador sonrió satisfecho. «El trato sigue». Se giró hacia las madres. «Cuídense de ella», dijo, señalando a la niña. «Mientras recuerde, todas ustedes seguirán sufriendo». Y salió de la casa. Los hombres lo siguieron. El sheriff se quedó un instante más, pero no dijo nada. Luego cerró la puerta. La niña miró el espejo. La oscuridad parecía llamarla por su nombre. Las madres lloraban en silencio. Ninguna la miraba. La hija más joven respiró hondo. Sabía que la siguiente noche sería peor. La hija más joven despertó con un silencio extraño. No era el silencio habitual de la casa, lleno de respiraciones, llantos contenidos, pasos al otro lado de la pared. Era un silencio absoluto, hueco, como si alguien hubiera apagado el aire. Se levantó y caminó hacia la primera habitación. La cuna estaba vacía. La manta doblada, intacta. No había huellas de un niño que hubiera dormido allí. Solo el olor a madera fría. Corrió a la segunda. Vacía también. Una por una, las 6 cunas estaban desiertas. No quedaba ni un rastro. Las madres dormían profundamente, los rostros inmóviles, como de piedra. Ninguna parecía notar la ausencia. La niña gritó. Ninguna despertó. Bajó corriendo las escaleras. Encontró al sheriff en la entrada. Había pasado la noche allí, esperando, con la escopeta apoyada en el marco de la puerta. Cuando la vio, entendió sin que ella hablara. ¿Dónde están? Ella negó con la cabeza, temblando. El sheriff subió con ella. Recorrió cada cuarto. Vio las cunas vacías, tocó las mantas. El sudor le corría por la frente. Se los tragó la casa. La niña lo miró con desesperación. No. Fue el pozo. El sheriff respiró hondo. Entonces vamos. Salieron al patio. La noche estaba inmóvil, más pesada que nunca. El pozo se alzaba oscuro, abierto como una boca. El sheriff apuntó la escopeta hacia abajo, pero no había nada que disparar. Solo la negrura. La niña se inclinó. Escuchó un murmullo. Voces infantiles, mezcladas, como si llamaran desde muy lejos. Son ellos. El sheriff tragó saliva. Dime que escuchas. Están vivos. Piden ayuda. El hombre dudó. Podría ser un engaño. Ella no lo escuchó. Se arrodilló junto al brocal. ¿Los recuerdo? Sé sus nombres. El eco devolvió su voz distorsionada. El sheriff la tomó del brazo. No grites. Te quiere a ti también.
El murmullo se volvió más fuerte. Ahora eran risas mezcladas con llanto. Palabras ininteligibles, como oraciones en una lengua rota. La niña apretó los puños. No los voy a dejar. El sheriff miró la cuerda vieja que colgaba del lado del pozo. Está podrida. Si bajas, no regresas. La niña lo miró con rabia. ¿Entonces qué hacemos? El hombre apartó la vista. No sé. Detrás de ellos, las madres comenzaron a salir de la casa. Una a una, se reunieron en el patio. Sus ojos vacíos, sus manos temblorosas. Ninguna preguntó por los niños. La más anciana habló con voz hueca. Ya no pertenecen aquí. La niña gritó. Eran sus hijos. La mujer negó. Eran la ofrenda. Siempre lo fueron. El sheriff levantó la escopeta hacia ella. Cállese. Las otras madres lo miraron con calma. Ninguna parecía temerle. El murmullo del pozo subió de tono. Ahora era un rugido bajo, mezclado con voces humanas. La niña retrocedió un paso. Está despierto. El sheriff la tomó del hombro. Si es cierto, no podemos enfrentarlo. Entonces dígame, susurró ella, ¿para qué sirve un sheriff si no puede salvarlos? El hombre no respondió. Bajó la escopeta. La anciana se adelantó. No luches contra lo que no tiene forma. Solo acepta. La niña sintió un odio ardiente. Ustedes los entregaron. La anciana inclinó la cabeza. Y tú los recordarás. Esa es tu carga. El suelo vibró. Las piedras alrededor del pozo se agrietaron. El aire olía a hierro, como sangre derramada. El sheriff dio un paso atrás. Esto no es humano. Las madres cerraron los ojos, como si rezaran. La niña avanzó hasta el borde del pozo. Quiero verlos. Una risa profunda salió del fondo. Una risa que no era de niño ni de hombre. Una risa que no cabía en el mundo. La niña apretó los dientes. Devuélvelos. El eco respondió con un coro de voces infantiles. Nunca. El sheriff levantó la escopeta. Atrás. Disparó hacia la negrura. El estruendo sacudió el aire. El retroceso lo hizo caer de rodillas. Las madres gritaron al mismo tiempo, como si compartieran un solo aliento. El pozo respondió con un alarido. El suelo tembló bajo sus pies. La niña lo sostuvo de la mano. Si se los queda, el pueblo muere. El sheriff la miró. El pueblo ya está muerto. Ella negó con la cabeza. No mientras yo los recuerde. El murmullo se transformó en un canto. Palabras imposibles, repetidas una y otra vez. El viento las llevó hacia el cementerio. La viuda apareció entre las sombras, observando desde lejos. No habló. Solo asentía, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. El sheriff cargó de nuevo el arma. Esto no lo detendrá. La niña se inclinó sobre el brocal. Escúchenme. Soy su hermana. Soy su memoria. El canto se detuvo un instante. El silencio fue peor que el ruido. Entonces, desde el fondo, una voz infantil respondió. Recuérdanos. Las lágrimas llenaron sus ojos. Siempre. El rugido volvió, más fuerte, más cercano. El sheriff la apartó de un tirón. Si seguimos aquí, no veremos el amanecer. Las madres abrieron los brazos hacia el pozo. Como si invitaran a algo a salir. El suelo se agrietó. Una sombra inmensa comenzó a elevarse. La niña cerró los ojos. No los soltaré. La casa Galindo quedó en pie después de la noche del pozo. Pero nada volvió a ser igual. Las madres caminaban como sombras, más vacías que nunca. El sheriff no volvió. Nadie lo buscó. Los niños no regresaron. La hija más joven se despertaba cada mañana con la misma imagen, las 6 cunas alineadas, inmóviles, silenciosas. Allí entendió que no quedaba nada que cuidar. Solo la memoria. Repitió los nombres cada día, en voz baja, como un rezo sin fe. Sabía que si callaba, se borrarían también de ella. Las madres la evitaban. Ya no la reconocían siquiera como hija. Pasaban a su lado sin mirarla, como si fuera una extraña viviendo en sus pasillos. A veces cerraban la puerta con llave cuando ella estaba dentro. El comedor permanecía intacto. La mesa aún mostraba las marcas de la cena. El espejo seguía cubierto, pero la tela se movía con cada paso, como si respirara. Una noche, incapaz de soportarlo más, la niña arrancó el paño. El espejo mostró solo vacío. No su reflejo. No la sala. Nada.
Un abismo que esperaba. No retrocedió. Sabía que el pozo y el espejo eran la misma boca. Un mismo cuerpo extendido bajo la tierra y dentro de las paredes. Las madres llegaron al comedor en silencio. La vieron frente al vidrio y se detuvieron. Ninguna habló. La niña susurró los nombres. Uno por uno. Su voz temblaba, pero no se detuvo. El espejo respondió con murmullos, como si reconociera las palabras. Un instante después, los borró. Silencio absoluto. Las madres sonrieron, cansadas, resignadas. Era la sonrisa de quien no espera nada más. La niña sintió un dolor en el pecho. No los olviden. Nadie contestó. Subió al cuarto más alto. Se arrodilló frente a las cunas. Tocó la madera fría, acarició las mantas. Cerró los ojos y repitió otra vez los nombres. Pero ahora los sonidos se confundían. La memoria se quebraba. Una voz dentro de ella susurraba, no importa, deja que se apaguen, así duele menos. Luchó contra esa voz. Gritó cada nombre hasta quedarse sin aliento. Las lágrimas le corrían por el rostro. El eco de la casa la devolvió sin fuerza. Abajo, las madres se sentaron a cenar solas. Hablaron entre ellas como si fueran las únicas habitantes. Ninguna mencionó a los hijos. Ninguna pronunció su nombre. El espejo sin paño reflejaba solo oscuridad. La niña entendió que el olvido era más fuerte que ella. Podía resistir un día, una semana, un año. Pero al final también callaría. Bajó al patio. El pozo la esperaba abierto. No había viento. No había estrellas. Se inclinó y habló hacia la negrura. Estoy aquí. El murmullo regresó, suave, casi cariñoso. Recuerda para nosotros. La niña sonrió con tristeza. No puedo sola. Las piedras del brocal estaban húmedas. Sintió que la tierra la reclamaba. Cerró los ojos. Por un instante, creyó escuchar risas infantiles. Después, silencio. Al amanecer, la casa Galindo estaba igual que siempre. Las madres seguían en sus habitaciones. El comedor vacío. El espejo desnudo. Solo faltaba ella. Nadie preguntó por la hija más joven. Nadie dijo su nombre. La casa continuó, como siempre, respirando en silencio. El pozo también.